Epa, que como la hicimos en dos partes, habíamos visto cojinete de deslizamiento. Bueno, ahora vemos lo que habíamos quedado, determinar práctico de lo que significaba el cojinete. Bueno, ahora vemos acá en la imagen de lo que son los rodamientos, ¿sí? Que básicamente consisten en tres partes, que tienen una pista interior, un elemento de rodadura y una pista exterior. Fíjense, puede ser de muy grandes tamaños o con tamaños mucho más chicos. La situación es que siempre existía un movimiento relativo entre una de las partes, que generalmente en la parte interior iría un eje, y en la parte exterior donde va a ir ubicado en una carcasa. Y bueno, la gran diferencia es que la acción se facilita, como dice ahí, efectivamente, si se interponen elementos rodantes entre sí. Acá hay un rodamiento rígido de bola, sería este, donde se detallan algunas de las partes, que, indicándose también las dimensiones que tiene, siempre tiene un determinado ancho, un diámetro exterior, un diámetro interior, las partes que yo les comentaba, el anillo interior, los elementos rodantes, en este caso son bolas, y el anillo exterior, y por acá, en este caso, tiene un separador, o jaula, como dije aquí. La gran diferencia entre lo que son los rodamientos y los cojinetes de deslizamiento, ¿sí? Es lo que consideremos acá. Algunas de las ventajas y desventajas son que el deslizamiento son menos costos, mayor facilidad en la construcción. En la construcción se puede partir de, bueno, ¿de dónde se parte? De un tubo, al tubo ese se lo corta, el tubo tendrá su diámetro específico, y en el cual es lo que, digamos, el diámetro que calculábamos anteriormente. ¿Cuál es la situación? Es que su funcionamiento tiene mucho menor vibración con la rodadura, y tiene una gran desventaja en cuanto a lo que es el roce o el rozamiento. El rodadura, fíjense cómo está la gráfica acá, el cojinete por rodadura, en la gráfica, en la gráfica, el coeficiente de rozamiento no depende de la velocidad y de la calidad o de la viscosidad del aceite, como aquí. En el caso del cojinete radial que habíamos visto, teníamos una curva y donde sacábamos el valor ese del coeficiente, el módulo del cojinete, y en el caso que haya muy baja velocidad, siempre son superiores, o la ventaja que tienen es el rodamiento rodillo, en el cual tiene muy bajo coeficiente de rozamiento. Esas serían las principales ventajas, desventajas en cuanto a... Ahora, ¿cómo se clasifican estos tipos de rodamientos? En el caso de deslizamiento, directamente lo habíamos tomado como, en cuanto a la clasificación, en cuanto a las cargas, si eran axiales, radiales o combinadas. Y en este caso, bueno, también se tiene en cuenta esa situación, pero mucho lo que sería las geometría o las dimensiones constructivas que tiene. Eso lo vamos a ver a cada uno de ellos y las designaciones que tienen cada uno de ellos según su construcción. Y ahí tenemos lo que en principio se tiene, son los rodamientos a bola, que se ve en la imagen. Puede ser de una hilera de bola o de dos hileras de bola, según qué carga tienen que soportar. Si sería radial, sería el que estoy marcando acá con el cursor, o si es axial, que estaría marcando con el cursor, lo que estaría a la izquierda de la pantalla. También están
rodamiento de contacto angular. Fíjense cómo hay un ángulo acá en cuanto a las pistas exteriores e interiores, y para qué se utilizan esto más cuando hay una carga axial y radial también. Es decir, axial en este sentido y radial en el sentido errado. Es decir, se me escucha bien, ¿no? Se escucha todo bien, ¿no? Sí, profe. Bien. Si yo colocaría, digamos, cómo estaría la carga en este rodamiento que está el cursor en este contacto angular, sería que la fuerza o la carga está ejerciendo, ¿sí?, en esa dirección, se está ejerciendo en esa dirección, por lo tanto este podría soportar la carga en una dirección axial y radial, descomponiendo esa carga que yo comentaba recién. Bueno, ahí se explica cuáles son las figuras y cómo son las definiciones de cada uno. Después también están los rodamientos de rodillo cilíndrico. En el caso en que ya se necesite que el rodamiento tenga que soportar mayor carga, ya se utilizan estos rodamientos cilíndricos. En teoría, como dice ahí, cuando el patrón de contacto en un rodamiento ya cuando se deforma debido a la carga, o sea, la parte esta la parte del rodillo que estaría tocando con esta pista exterior, quedaría como un rectángulo pequeño, ¿sí? Y habría una pequeña deformación. Por eso, de ahí que si yo tengo un rodillo, puedo admitir mayor carga con la misma calidad de material, digamos. Acá en el caso de la teoría, cuando ya se estudia esto, ya se habla de tensiones de contacto, es decir, que se concentran también, no es que sean concentraciones de tensiones por cambio de forma, sino porque se concentran en una determinada parte donde se aplica esa carga. Después están los rodamientos autoalineados o a rótula, ¿sí? Como se ve ahí, tienen una circunferencia como una envolvente sobre la cual la esfera o el rodillo, como dice el rodillo a barril, ahí puede desplazarse, y puede esto, la pista interior, puede tener un cierto desalineamiento angular para alguna utilización donde se requiera esa situación. Ahora, los rodillos cilíndricos, como lo llamamos acá, solo soportarían en este caso una carga radial. No soportan una carga axial o de empuje, como dice por ahí en la punta. En el caso que yo tenga una carga radial y una axial, ¿sí?, esa inclinación del mismo cono del elemento de rodadura hace que pueda soportar las cargas radiales y axiales. Después también se utilizan los rodamientos aguja, que son cilíndricos, pero bastante pequeños, y eso se utilizan ya cuando hay grandes velocidades o grandes cambios en la velocidad de rotación y no son constantes, y en ese caso se utilizan este tipo de. Ya vemos un poquito de algo de teoría, de cómo es que se considera en principio los cálculos acerca de estos rodamientos, y quién fue el que estudió esto fue Strebe, que encontró una relación lineal entre la carga que tendría una de las bolas, ¿sí?, sería, con respecto a deformaciones constantes, como dice ahí, igual a una constante por el diámetro al cuadrado de ese elemento de rodadura que sería la bola en este caso. Ahora, también encontró que la carga, todo esto fue semi-empírico y, como dice ahí, son datos experimentales en los que la carga máxima admisible en un rodamiento sería igual a esa carga por cada una de las bolas por el número de bolas que habría en cada hilera. En fin de cuentas, si uno considera esas dos ecuaciones y demás, queda que esa carga que podría soportar un rodamiento
está relacionada a una constante, al diámetro del elemento rodadura, ya sea una bola o un cilindro, y al número de ellos. Y es la que esta utilización, esta es la fórmula que, digamos, se utiliza en el diseño y fabricación de rodamiento, cosa que nosotros vamos a verlo desde un punto de vista más práctico. Ahora, los rodamientos pueden estar en las máquinas, digamos, ya colocados, están puestos en diferentes mecanismos, pueden estar estáticos, digamos, puede la máquina o el eje donde usted colocó el rodamiento puede estar estático, puede estar en movimiento. Ahora, las situaciones que consideraciones se tienen con respecto a esas dos situaciones. ¿Qué consideraciones habría? Y ahí se definen dos capacidades de carga. Una es la capacidad de carga estática del rodamiento, ¿sí? La cual, como dice ahí, es la que produce una deformación permanente total en el elemento rodante, ¿sí? de una magnitud tal de 0,001, o sea, 10 milésimas del diámetro del elemento rodante. Estos ya son valores que se consideran cuando uno va a elegir un rodamiento, no tanto en lo que sería el diseño. Entonces, se tiene una capacidad de carga estática que puede tener un rodamiento. Bueno, ahí están las fórmulas también encontradas según lo que escribe Guillo en cuanto a la carga máxima que tiene, el número de hilera, el número de bolas, y si fuese el radial o axial, según como está mostrado acá, con un cierto ángulo de la carga, podría ser no un radial o axial. Esto directamente nosotros lo vamos a tener en un catálogo, pero es como para tener una idea de cómo se calcula esa carga estática, ¿sí? O la capacidad de carga estática que pueda tener un rodamiento. Vamos ahora a la capacidad de carga dinámica, o a la capacidad de carga dinámica y a la duración o vida del rodamiento. Y esto ya es mediante ensayo de laboratorio y de experiencia, se comienza a determinar, y como dice acá, de acuerdo a las normas ISO, ¿sí? Que se define la duración o vida de un rodamiento, ¿sí? Si uno lo quiere expresar en número de revoluciones, es el número de revoluciones que puede alcanzar un rodamiento a una cierta velocidad de rotación que tenga, sin que por ello el 90% de ellos falle. Quede perfectamente, como dice, que se manifieste algún primer signo de fatiga en su aro o elemento rodante. ¿Sí? Es decir, el número de revoluciones que el 90% a una determinada velocidad de rotación, ¿sí? ese rodamiento no me va a fallar por fatiga. Esa sería la duración. Ahora, la capacidad de carga dinámica, ¿sí? Es a la carga bajo la cual un rodamiento alcanza la durabilidad de 1.000.000 de revoluciones sin que tampoco se produzca ningún signo de falla. Como dice acá, estas situaciones o estas consideraciones que se tienen, se encontró todo mediante ensayo y laboratorio que la relación que habría entre esa duración que tendría en millones de revoluciones, como está acá, duración nominal del E sub 10, dice ahí, en millones de revoluciones, va a ser igual a una capacidad de carga dinámica del rodamiento sobre una carga equivalente. Ya vemos quién es la carga equivalente elevado a un determinado exponente P. Ese P siempre va a ser 3 para el rodamiento de bola y 10 sobre 3 para el rodamiento de rodillo. Ahora, si uno por ahí no, en general no se trabaja en las millones de revoluciones que van a dar el rodamiento sin que se produzca alguna falla, sino en las horas de servicio. Entonces, si considerábamos que era 1.000.000 de revoluciones y a determinada RPM, es decir, revoluciones por minuto, y demás, podemos obtener mediante todos los factores esta misma ecuación de esta manera, donde ya nos daría la duración nominal
en hora de servicio. Esta es una fórmula, como le digo, obtenida en laboratorio, semiempírica, y que es utilizada normalmente por todos los manuales del programa. Entonces, ¿cómo se relaciona? La duración nominal en hora de servicio, ¿sí? Supuestamente este servicio es continuo, habría acá una capacidad de carga dinámica, una carga equivalente y un determinado esfuerzo. Hoy en esto estamos considerando, bueno, como decía, duración continua de servicio. Y si hay máquinas que, como por ejemplo en los ingenios, comienzan a trabajar desde marzo y están terminando en esta fecha, y las máquinas siguen trabajando y siguen todos los turnos, y digamos, es un servicio continuo que va teniendo ahí. También están relacionadas siempre esas duraciones de horas de servicio según las máquinas o las clases de máquinas que van a estar funcionando. Y esto también se lo encuentra mediante catálogo. Ya volvemos a esta parte cuando lo voy a mostrar. Ahora, habíamos dicho, teníamos una capacidad de carga estática, ¿sí? Que es como está definida ahí. Después teníamos una capacidad de carga dinámica, y ahí había una relación con una carga equivalente. ¿Sí? Ahora, ¿quién es esa carga equivalente? Esa carga dinámica equivalente es una carga hipotética, ¿sí? Radial o axial, ¿sí? que produciría el mismo efecto que las cargas reales. Es decir, siempre acá se dibujé un diagrama donde hay un reductor de velocidades, que es lo que también vamos a ver después, con las ruedas dentadas y drenaje. Pero la forma de simbolizar, por ejemplo, lo que sería una rueda dentada con dentado helicoidal, sería en este sentido. Es decir, los dientes forman un determinado ángulo respecto al eje axial de esa rueda. Entonces, cuando esto estaría engranando, se generan entre sí fuerzas que van a tener una componente axial y otra componente radial. Entonces, para cuando yo voy a elegir el rodamiento que va a estar en estos soportes, yo considero esa situación entre esa carga radial y esa carga axial. Y la denomino como una carga equivalente, que sería algo hipotético que produce el mismo efecto que las otras dos. Yo acá le puse un poco cómo sería la situación con una de las ruedas dentadas de acá, cuáles son las fuerzas que producen. Ya habíamos visto algo de que siempre había un ángulo de presión, que era por la forma del diente del engranaje, y que teníamos una radial y una tangencial. Eso sería la resultante de estas dos, digamos, sería la fuerza radial. Esta fuerza radial sería como el resultante de ambas. Y esta fuerza axial que tendríamos acá sería una fuerza axial. La relación entre ambas sería ese ángulo de más. ¿Y cómo la calculo esa carga dinámica equivalente? Es decir, esa carga hipotética que yo considero para la elección de rodamiento cuando tengo cargas axiales y radiales según esta formulita que está aquí. Donde X y Y son coeficientes o factores según los que se encuentran tabulados mediante los fabricantes directamente y mediante los manuales que los podemos encontrar. Y lo que tiene es en función del tipo, el tamaño del rodamiento y entre las cargas axiales y radiales. El valor de E sería un valor límite, perdón, vamos a tocar algo. Se designa esta relación como E en el diferente catálogo a la división entre la fuerza axial y la fuerza radial, se le asigna E. ¿Sí? La relación entre esa carga axial y la carga estática va a tener siempre un determinado valor, y según eso vamos a encontrar un valor de E en los catálogos. Esto por ahora me resulta un poco
complicado, pero ya lo entendemos mientras lo vamos haciendo en práctica. Entonces, según todos estos valores que yo tenga en el catálogo, según el rodamiento en el cual esté tratando, ya sea un axial de bola, un contacto angular, o un rígido de bola, lo que fuese, voy a encontrar que tiene unos ciertos parámetros como ese valor de la carga estática y la carga dinámica equivalente, y según eso voy a utilizar esos valores X y para encontrar mi carga dinámica equivalente. Acá yo le puse, mejor es que se lo imprima son 3 hojitas en realidad los catálogos. A ver, vamos a ver si me pueden llegar a ver. Yo tengo un catálogo acá. Fíjense el tamaño del catálogo, ¿sí? Y donde están todos los tipos de rodamientos. Entonces, yo ahí en el apunte puse 3 tipos de rodamiento, ¿sí? Con 3 hojitas. En cada uno de los catálogos se indican las cargas dinámicas equivalentes, las cargas estáticas, las dimensiones y demás. Entonces, a ver, lo veamos mejor con el Word. A ver, está acá. Sí, ahí lo vamos a ver. Bueno. Sí, yo creo que ahí lo separé bien. Ahí en el apunte tienen como 3 hojas acerca de algunos tipos de rodamiento. Acá yo lo puse para que no nos estemos inclinando la cabeza para poder verlo. Bueno, puse ya en forma vertical para que lo veamos acá y lo visualicemos. Por ejemplo, yo en alguna situación, en algún mecanismo, ¿no? Podría ir lo que se dice acá, rodamiento de una hilera de bolas con contacto angular. Contacto angular, recuerden que siempre había un cierto ángulo entre los bordes, que ya sería la pista exterior, mirado de un lado o de otro. En todos los catálogos se encuentra que en este era un SKF, ¿no? Todos los catálogos se encuentran que según el diámetro interior, denominado como D minúscula, un diámetro exterior, un ancho, ¿sí? B, bueno, acá está, sí, acá estaría el 2B en este caso, y nos va a dar una capacidad de carga dinámica, una capacidad de carga estática, un límite de velocidad de rotación, según sea la lubricación que utilicemos, y una determinada designación. También está relacionado a lo que le decía, que según las cargas a las que yo lo someta, el F sub A, F sub R, por ese factor E, que era la relación entre la geometría de ese mismo rodamiento, voy a obtener ese XY para obtener esa carga dinámica equivalente. Ahora está medio difícil comprenderlo ahí, pero ya, a ver, yo la separé. Acá. Se ve esa pantalla donde lo estoy moviendo, vemos el motor y la correa del práctico, del problema número 2 de este mismo práctico que era de cojinete. Sí, profe, sí se ve. Bien, vamos entonces para... recuerden que siempre como que en los prácticos hay una pequeña teoría o algo en lo que introducción antes de hacerlo, ¿no? Esto sería lindo mirarlo bien después, mírenlo bien porque se basa mucho la elección del rodamiento en eso, en cómo están las cargas, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, hay uno, este sería el rígido de bolas, ¿sí? Donde no hay ningún ángulo, no sería contacto angular como en este caso. El rígido de bola generalmente lo que tiene son cargas radiales, puede soportar algo de cargas axiales, ¿sí? El de contacto angular, bueno, soporta ambas. Uno de rodillos,
cilíndricos que no sean cónicos, solamente radial. El de que sea un rodillo cónico, bueno, ya puede soportar la mayor de su carga, digamos, radial, y una carga axial, como están señaladas cada una de esos vectores que están ahí. Después tenemos los axiales, que sería prácticamente axial puro. Y a ver, ahí está. Acá, por ejemplo, vemos el que sería el rótula. Fíjense como que hay una flechita que indica un pequeño giro que puede admitir, digamos, la pista interior, donde estaría el eje, respecto a la pista exterior. Bueno, acá hay también un resumen de lo que acabamos de hablar, de las cargas y demás. Pero vamos al práctico, así el problema 3 en realidad, que era donde ya empezábamos con los rodamientos. En el problema 3 dice, ¿qué duración nominal en horas de funcionamiento puede alcanzar un rodamiento rígido de bolas de serie tal y tal y tal? Tendría una fuerza, una carga radial y una carga axial de determinado valor y está una determinada revolución. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en esta situación? En fin de cuentas, lo que dice ahí, número 63, 68, eso estaría en lo que es el apunte, ¿no? Si lo vemos, esas tres últimas hojitas de lo que está ahí, si uno se fija, el número ese 6368 era el penúltimo de acá, creo. Penúltimo. En la segunda hoja, digamos, el penúltimo que estaría acá. Esa es la designación que tendría por SKF. Y, lógicamente, ellos tienen a determinadas dimensiones y su determinada carga estática y dinámica. Bien. Entonces, consideramos esas dos cargas que tenía, axial y radial. Número de revoluciones y tenemos la ecuación que ya habíamos dicho que era una ecuación obtenida mediante ensayos, ¿sí? Y bueno, también cálculos y diseño. Y tendríamos la duración nominal, que es lo que nos está pidiendo el problema, la duración nominal en hora de servicio, relacionada con todos estos valores. Esa capacidad de carga dinámica C la vamos a conocer, ¿sí? Con los valores del catálogo, ¿sí? Como dice acá, para el rodamiento del catálogo, el ejido ese tiene una carga que esta siempre en los catálogos nos dan en Newton. Ahora, el número de revoluciones, bueno, ya la disponemos, pero tenemos que encontrar esa carga dinámica equivalente para el rodamiento. ¿Cómo la encontrábamos? Yo acá lo hice ya en una tablita, pero está en la parte del catálogo, en esa misma hoja, lo mismo que le estoy poniendo acá, para que sea más claro y ustedes lo vean bien. Por ahí mejor cuando ya lo tengan, ya lo empiecen a hacer, te impriman esas tres hojitas y ahí se va a ver bien de dónde salen muchos de los valores y cómo se hace. Entonces, según ese número de rodamiento y demás, está relacionado según al valor entre la carga axial sobre la carga estática, capacidad de carga estática. Para una capacidad de carga estática, que es la que nosotros tendríamos, los 1700 sobre lo que está hecho en el catálogo, que me da 0,7, le corresponde que ese factor E era 0,27. Ahora yo divido esa fuerza radial sobre esa fuerza axial con la que estaría trabajando y obtengo un valor de 0,6. Según ese catálogo, si esa relación entre las fuerzas es mayor que el 0,27, utilizaría para X y estos dos coeficientes como están puestos acá en la fórmula. Es decir, pongo los coeficientes según las cargas axiales y radiales para encontrar esa carga dinámica equivalente.
encuentro esa carga dinámica equivalente, que la puedo ya reemplazar en esta fórmula, y para ese tipo de rodamiento en el que estábamos en cuestión, que era este, con ese tipo de carga y a esa velocidad de funcionamiento, encuentro las horas nominales que va a funcionar. Me da unas 8.258, ¿sí? Que, digamos, dividido en los 24 sería como 344 días, o sea, prácticamente un año, si estuviese andando a servicio continuo, como les decía. Esto más que nada todo es un manejo un poco del catálogo y cuáles son las cargas que intervienen y las situaciones principales que uno tiene en cuenta cuando ya habla de los rodamientos cogidos por los adultos. Otro problema, decía, escoger un rodamiento de bolas a rótula para soportar una carga radial de tantos newton y que va a girar a 600 RPM. La duración que debe alcanzar son 20.000 horas. Bueno, en principio teníamos esa fórmula conocida. En la plataforma, a ver, ¿dónde está el de la plataforma? En la plataforma esto está así, ya está como que está dada la solución. Solamente tendrían que hacer problemas 4 y 5 prácticamente en este práctico. La plataforma salió así, donde está dada la solución, para que ya, bueno, algo ustedes vayan haciendo, ¿no? Pero yo acá lo explico, cómo sería para encontrar ese rodamiento. Para encontrar ese rodamiento, yo en principio tengo que encontrar el valor de la capacidad de carga dinámica que tendría que tener. Entonces, tengo que hacer los cálculos ya a n, que era la duración, las revoluciones en las que ese rodamiento va a dar, y las horas. Entonces yo tendría que encontrar esa capacidad de carga dinámica, tendría el n, tendría que encontrar el p, ¿sí? Y como es de bolas, como dice acá, este exponente vale 3. Pero tendría que encontrar ese p, que es la carga dinámica equivalente. Entonces acá tengo una situación, solamente tengo carga radial. Directamente no considero tanto lo que pueda decir el catálogo respecto a eso, yo solamente tengo carga radial. Es decir, el X valdría el 1 y la carga dinámica equivalente sería prácticamente la carga radial, porque si no existe carga axial. Entonces directamente la F sub RT en este caso sería ese P, que es la carga dinámica equivalente. Como yo tendría que encontrar la capacidad de carga dinámica de ese rodamiento, bueno, la despejo de esta fórmula y tendría lo que sería esta ecuación. Ya reemplazo los valores encontrados y encontraría esto, que es lo que ustedes ya tienen en la plataforma. Si esta partecita no está en la plataforma, acuérdense cómo se llegó a todo esto. Y encuentro ya un valor calculado yo para esa capacidad de carga. Ahora yo, para elegir un rodamiento, tengo que buscar en mi catálogo una capacidad de carga algo superior a la que yo calculé, para que a mí me dé que deba alcanzar o las 20.000 horas, y lógico que si es algo superior va a alcanzar mayores horas de funcionamiento continuo. Y bueno, entrando al catálogo, que era la parte del catálogo que nosotros tenemos, ¿sí? Que era problema 4, tenía rodamiento de bola rótula. Rodamiento de bola rótula, yo puse ahí que podría dar un 12,3, perdón, la designación es 1213K, ¿sí? Que estaría por acá, después lo ven bien, ¿no? Y obtengo todos los valores de la capacidad de carga, las dimensiones del mismo y demás. Y es lo que a mí el problema me estaría pidiendo, que es
elegir o escoger un rodamiento de bolas a rótula para soportar una determinada carga radial. Ahora, ahí le puse dos que podrían ser, ya que pues, uno tendría un diámetro interior de tanto y tendría una capacidad de carga de 24.000 newtons, algo superior a las 23.300 que uno calculó. Otro que también puede ser sería otra designación, y según también el catálogo, la pista interior puede ser cilíndrica, puede ser cónica, y tendría con esa designación este diámetro interior de 65, el otro caso de 30, y la energía final va a estar dada por el diámetro del eje o las dimensiones constructivas a donde se va a instalar el mismo. No solo el diámetro del eje, sino el diámetro donde iría el alojamiento de la pista exterior. Bueno, vamos al 5. Vamos al 5. ¿Me siguen hasta ahí, no? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos al 5, acá está lo que... Bueno, en principio dice, dos rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular de la serie 73B, que tal SKF, uno de los que está en la parte del catálogo que tenemos, ¿sí? Van a montarse, dice, apareados en disposiciones no. ¿Cómo sería? La veamos mejor. No, este no es... Este. Disposición que no. Sería esto. También contacto angular y una disposición en no. Es decir, que podría en algún momento tener una carga axial en este sentido o en el sentido contrario, de tal manera que pueda, digamos, responder o absorber esa carga, ¿no? Esta sería la disposición que tendríamos, son de bola, disposiciones no, según la que plantea el problema. De la serie 73, como en principio acá, yo le decía, comentaba, los catálogos son con muchos diversos tipos de rodamientos. Bueno, este sería 73, que es lo que nos estaría pidiendo por ahora, ¿no? Fuerza axial a 9.000 newton, que sería lo que está sometido, y yo quiero saber qué tamaño o elegir un rodamiento si quiero que esto tenga 1500 revoluciones y una duración nominal de 20.000 horas. Bueno, esto también es algo agrandado en cuanto a lo que dice el catálogo, que ustedes lo buscan después bien, lo imprimen a la hoja y lo miran bien, y bueno, según esa carga axial y la carga radial que tengo un determinado valor. Entre esa relación me daría que es el valor, según esa dimensión constructiva, dada por el fabricante, mayor al E, entonces me voy a tomar estos coeficientes para X y para encontrar esa carga dinámica equivalente. Encuentro esa carga dinámica equivalente y, como habíamos realizado recién en la fórmula del espejo, a la carga dinámica, la capacidad de carga dinámica, obtengo ese valor. Recuerden, siempre están en Newton, ¿no? Los valores que se dan en las tablas, en los catálogos, por eso también la fuerza está ahí. Encuentro ese valor de C. Y como era de la serie 73 BG, me decía acá, ¿sí? Que eran dos rodamientos que iban a montarse en disposiciones no, cuando vaya al catálogo y al que recién vimos, me va a dar este rodamiento. Que esto es lo que está puesto en la plataforma, digamos. No esta resolución, esta después ustedes la hacen y la van viendo ya con tiempo. En fin de cuentas, igual, también pues yo tengo que, obtenida mi capacidad de carga dinámica, busco un inmediato superior en el catálogo, obtengo esta de 7000 y de ahí tendré las dimensiones que tendré de ese rodamiento, y lógico que estaría dado también por las dimensiones constructivas donde se lo va a
Bueno, hay, todo esto es básicamente algo práctico, siempre considera las cargas, las direcciones de esas cargas, para qué tipo de rodamiento sería adecuado en alguna situación o demás, y las dimensiones constructivas que se tengan. Y bueno, acá no es como que la correa que teníamos como una formulita bien práctica, en la cual uno ya puede tener una idea y determinarla rápidamente a la cantidad, al número, al tipo que va a usar. En este caso, bueno, hay que entrar al catálogo y bueno, hay que conocer un poco porque se puede dar esa situación en la que tengamos que elegir por catálogo. Bueno, pero en este práctico nos quedó pendiente algo. El problema 1 nos pedía que, el problema 1 de este práctico nos pedía que pongamos unos cojinetes en el problema número 2 del trabajo práctico anterior de ejes, ¿sí? Y la vez pasada, el martes, vimos que queríamos poner un cojinete de deslizamiento y no nos daba el valor del diámetro, porque ya habíamos calculado que el diámetro del eje, el problema 2 de ese trabajo práctico del eje, habíamos calculado el diámetro del eje eran 6, por acá estaba 6 centímetros, 60 milímetros. Y cuando queríamos poner un cojinete de deslizamiento, calculábamos, ya sea por resistencia, por lubricación, en un caso, centímetros, el valor exacto no me acuerdo ahora, pero están ahí en los prácticos, están puestos en la plataforma de sí, no nos daba y no podíamos utilizar un coeficiente, perdón, un cojinete de deslizamiento. Entonces, nos quedó eso pendiente y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner uno de rodamiento. Uno decía 100 RPM. Si nos recordamos un poco a lo que teníamos acá, ahora lo veamos. Cuando empezamos a ver estas ventajas y desventajas entre uno y otro cojinete, se veía que acá teníamos ya zona, podíamos tener contacto metal-metal, y el coeficiente realmente se tiene, por eso es tanto lo que hablamos de los coeficientes de deslizamiento son para altas velocidades, más que nada. Y en el problema nosotros teníamos que haber un tambor que elevaba una compuerta. Y si vamos a hacer una elevación, es decir, un peso de algo, tampoco no podemos tener altas velocidades. Entonces, la velocidad de rotación era de 100 RPM, y no podíamos poner en fin de cuando teníamos baja velocidad, y como estamos elevando una compuerta, en el problema no consideramos el peso del tambor, pero sí podía tener algún peso, entonces la carga que ahí era elevada. Entonces tendríamos esas dos situaciones, baja velocidad y elevada carga. Por lo tanto, sería utilizar un cojinete de rodamiento. Pero ¿qué utiliza? ¿Cómo lo hacemos? Teníamos en ese problema que habíamos sacado que la reacción, ¿sí? Es decir, teníamos un tambor que estaba colocado sobre dos cojinetes. Entonces, ¿me miran ahí la imagen? ¿Se me ve la imagen? No. ¿Se ve solamente la hoja o la imagen mía? Sí se ve, profe. Bien. Teníamos un tambor como que estaría acá en el medio, digamos, y las reacciones que habíamos encontrado en los soportes que tendría, ¿sí? Esas reacciones son las que consideramos como la fuerza radial. Y era un problema, cuando empezamos a hacerlo, era el problema del trabajo práctico de eje,
no habíamos considerado hasta inclusive planos, ¿sí? El plano vertical, el plano horizontal y demás, sino simplemente hemos considerado solamente el plano vertical y las reacciones. Esa reacción es la fuerza radial que estaría actuando. Y recordamos que cuando yo vaya a hacer el rodamiento tengo que encontrar esa carga dinámica equivalente para determinar cuál es la capacidad de carga dinámica que va a tener. Entonces, la carga equivalente, la P, ¿lista? Es esa fuerza radial de la reacción del apoyo. Entonces, bueno, teníamos, ya lo habíamos encontrado en el problema, nos daba 1720 kilos, que si lo ponemos en Newton, serían los 17.820 Newton. Bueno, directamente, para ser más práctico, multiplicar por 10 directamente antes de por 9,8, ¿no? Y colocándolo ya en la fórmula, yo obtendría ya la capacidad de carga dinámica. Pero, ¿qué pasaría cuando quiero colocar una fórmula? Digo, bueno, sí, ya encuentro P. Yo sé que N vale los 100 RPM que teníamos, pero ¿qué duración en horas le tendría que dar? Entonces, como dice ahí, esto sí está colocado en la plataforma. Para encontrar esa duración en horas, nos vamos a los catálogos, que, en fin de cuentas, esto sería de una tabla obtenida de ahí. A ver, que está puesta ahí en la teoría, digamos, esta tablita. Fíjense, ¿qué es lo que en la clase de máquina que uno utiliza, las horas de servicio que se van a considerar, como dice ahí, a la fiable, que sea fiable, a que no va a fallar y no va a ocurrir falla hasta que yo, después de que cumpla esas horas de servicio o de funcionamiento, ya sea intermitente o continuo, si es intermitente, tendría que considerar los tiempos en cuanto a esas horas se han ido dando. Pero me voy a una tabla para encontrar esas horas nominales de servicio que va a tener. Entonces, yo consideré aquí que si en ese aparato de elevación hay un momento que para, en otro momento sube, baja o demás, a compuerta, entonces sería una máquina de uso intermitente o por cortos periodos de tiempo. ¿Qué tendría que considerar? Entre 3.000 u 8.000 horas de servicio nominal. Entonces, volvamos al problema. Se observa según tabla, como dice ahí, aparato de elevadores 3.000 a 8.000 horas. Considerando las 8.000 horas de servicio, y bueno, lo que decíamos recién de las 100 RPM, reemplazo los valores me daría una capacidad de carga de 64.762,17. Newton, me faltaría ponerle la unidad, ¿no? Esto está en Newton. Ahora, recordemos también que calculamos el eje de ese problema, ¿sí? El eje era de 60 milímetros. Entonces, yo tengo que ahí ya entrar a un catálogo y determinar, yo tengo que tener que el rodamiento tenga una capacidad de carga dinámica, o sea, C, mayor a la que yo calculo. Y otra, que el diámetro interior de ese rodamiento sea de los 60 milímetros, ¿sí? O quizá algo inferior. Entonces, me voy al catálogo, pero también otra situación, ¿qué pasaría? Ahí es donde está lo que el ingeniero más que nada considera, y que como en otros prácticos le puse, ¿cómo son las cargas? ¿Qué fluctúa? ¿Qué situación hay? Y en base a eso uno dice, voy a utilizar tal rodamiento. Yo, si estoy elevando una compuerta y por ahí pueda tener en algún momento que se balancee esa compuerta y demás, puede existir en algún momento una carga axial. Si bien es cierto, yo considero ya de entrada una carga radial, pero podría haber en determinado instante alguna carga axial. Entonces,
preferible en algún caso colocar, o no, yo por ahí puse unos rodamientos de hilera de bola con contacto angular apareado. Como puse, tiene el tambor que enrolla el cable, en algún momento puede dar fluctuaciones con cargas axiales. Y como que al ser con contacto angular, no lo dejaría oscilar al eje, digamos, pues si yo pondría uno de autoalineado, o a rótula, como sea, que decía que tendría la circunferencia y podría girar y el eje se me desbalancearía. Estoy elevando algo, no podría ser seguro. Entonces, elegí uno de hileras de bolas con contacto angular apareado. Apareado sería mejor por el caso de que por ahí, si yo quiera elegir uno directamente que sea uno simple, o uno solo nada más, con esa capacidad de carga seguramente mi dimensión del rodamiento va a ser mayor. Si serían dos apareados, como que tendría una dimensión del rodamiento menor. Al igual podría ocurrir que si quiero elegir un rodamiento de rodillo cónico, que pueden soportar inclusive más carga, entonces por lo tanto van a ser más chicos. Y según a donde voy a instalar, es el tamaño que va a tener. Bueno, en fin de cuentas elegí uno de los que está ahí. Fíjense, después está en la misma plataforma la designación, que podría ser cualquiera de estos dos, ya que tendría una capacidad de carga. A ver, yo lo puse aquí. El 7312 CBG me da 112.000 de carga. Sí, carga dinámica equivalente, bastante superior a la otra. Puedo tener el 7211 BG, ¿sí?, que tendría un diámetro interior de 55 milímetros. Esto puedo mirar. A ver. Sería la última hoja. Este sería 7211 BG, que sería este que está acá. Tendría una capacidad, perdón, este que está acá. Por eso es mejor tenerlo impreso y de ahí uno, como traten de imprimirla, esas 3 hojitas. En realidad son 6 páginas y se la puede poner en 3 hojas, ¿ah? Y ahí uno lo puede manejar mejor. Lo que yo le puse 7211 BG, por ejemplo, que da unos 57.000 la capacidad de carga dinámica, el diámetro interior es de 55, y yo cuando calculé el eje me daba 58, 59, si yo lo puedo, digamos, en esa parte no tenía, en la parte de los extremos no tengo los grandes momentos flectores, entonces podría disminuirle el diámetro y utilizar ese. Y bueno, en fin de cuentas, también se puede utilizar el que tendría de 60 milímetros, y todo va a depender de las dimensiones que yo requiera. Y las consideraciones en cuanto a las cargas que va a soportar. Es bien práctico todo esto, es más o menos conocer el manual, con estas 3 páginas de manual, buscar los valores, tener en cuenta las relaciones entre cuáles son esas cargas axiales y radiales, qué rodamientos soportan diferentes cargas que uno pueda considerar, y ahí la elección. En base a todo eso, digamos, es práctico, y uno tiene que tener el conocimiento en sí de cómo se eligen estos tipos de rodamientos, cuáles son las características de cada uno, las cargas,
y un poco los cálculos a partir de esa fórmula en la duración nominal. Lógico que teniendo ya esa duración nominal, es una duración que nominal en cuanto nominal es la que se da. Es decir, a mí me dicen, bueno, 20.000 horas. Bueno, yo cuando voy a hacer mantenimiento después, lógico que voy a ver que no se haya superado esa cantidad de horas de funcionamiento y ahí tendré que hacer un recambio. ¿No? Así como también, inclusive los manuales, por ahí, no sé si lo separé acá. No sé si se va a llegar a ver. Dice pH, ¿ah? Los mismos manuales hasta dan las tolerancias. ¿Se nota? Bueno, no se nota mucho. Tolerancia H6, H7, y después tenemos una tolerancia con la letra P, que era un apriete forzado, ¿sí? Que es justamente como van ahí alojados el diámetro de la pista exterior sobre su alojamiento y la pista interior sobre el eje que estaría girando. Siempre va a haber un apriete y no un juego. El juego ya existe en el elemento rodado. Bueno, en base a esto se trataba de considerar cómo uno elige un rodamiento, cuáles son y sus características. ¿Alguna pregunta? Hay solo dos problemas que ustedes prácticamente lo tienen que completar, que son el 4 y el 5. ¿Sí? Y el problema 1 está resuelto en la misma plataforma, indicándose qué es lo que pasaba con ese coeficiente de deslizamiento que teníamos, que no nos iba a responder, se nos iba a romper. O sea, solamente tienen que hacer 4 y el 5 y bueno, mirar un poco esta la teoría en cuanto a las designaciones y las cargas que actúan sobre cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta? Bueno, recuerden aquellos que o los que tengan que recuperar, que sí tienen que recuperar, o aquellos que quieren recuperar, bueno, la recuperación parcial el martes que viene. Lógico que aquel que lo aprobó y quiere recuperar porque querría subir la nota, siempre la nota que va es la última, digamos, el último examen que rinde. O sea, si se quedan con la nota anterior, bueno, quedaron o bien, se puede recuperar. Aquellos que no superaron los 40 puntos y ya tienen que recuperar. Y esto sería el martes que viene a las 18, de la misma manera como venimos haciendo con todas las otras evaluaciones. Dábamos esas preguntas, esas múltiple choice, y responderla, tienen su valoración, su puntuación, y después una práctica sobre los mismos temas que tuvimos en el parcial. Están puestos en plataforma lo que se dice para el parcial, temas para el parcial. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Bien, entonces, para algunos nos vemos el martes que viene y para otros bueno, ya nos vemos el jueves. El jueves y continuamos con todo lo que tenemos. Nos vemos, profe.